Conocimiento, teoría y arquitectura. ¿Qué es teoría? Esta imagen nos ayuda a pensar, a empezar a pensar o a empezar a preguntarnos por la teoría. Y quizá nos está diciendo, nos está proponiendo que la teoría puede ser una especie de reflejo de la realidad. ¿Será así? ¿Será la teoría un reflejo de la realidad? A ver qué nos dice René Magritte desde el surrealismo. Pinta la pipa de la manera más real posible, dan ganas de tocarlo, de sentir el aroma. Y sin embargo nos escribe en la misma obra, esto no es una pipa. Y acierta, no es una pipa, es una pintura que representa una pipa. No es la pipa misma, no es la realidad de la pipa. En nuestro tiempo está circulando justamente esta imagen que parafrasea esto no es una pipa de Magritte, de René Magritte, y nos están diciendo esto no es una escuela. Lamentablemente en este momento la realidad de la escuela, la interacción social que la escuela presupone, más allá de la transmisión de conocimientos, está reducida, simplificada a través de las redes, o limitada, condicionada por la comunicación virtual. Teoría y realidad, entre la imagen y lo real hay algo que no puede ser totalmente colmado. Lo real siempre está en exceso respecto de la posibilidad de teorizarlo. Así como el cuadrado es una reducción respecto del cubo, del dibujo del cubo, y el dibujo del cubo es una reducción respecto del cubo real, podemos hablar de que no hay posibilidad de reflejo totalmente. Otra cuestión también que es interesante en el proceso de conocimiento, hay una concepción neoplatónica de que este proceso implica una tarea de desvelar o de develar, sacarle velos al objeto para llegar a un núcleo esencial, verdadero, que está en su interior, como si el interior, ese núcleo, esa esencia interior, fuera verdadera y lo que nosotros vemos como apariencia fuera engañoso. Esto ya en esta clase vamos a intentar desmontar esto también, esta oposición esencia-apariencia, interioridad-exterioridad, para mostrar que esto tiene un componente metafísico, ya lo voy a explicar. Y intentamos desmontar esta supuesta identidad entre la teoría y la realidad. La realidad construye una manera de ver el objeto, de entender, de arrojar inteligibilidad sobre lo real, pero no es lo real. Nos da algún tipo de acceso, algún tipo de conocimiento, construye un punto de vista para mirarlo y desecha, deja de lado otros puntos de vista. Es decir, que hay siempre algún tipo de deformación en relación a lo real. Y esa teoría sí se inscribe, podríamos decir, en la materialidad de los discursos que se ponen en juego. La palabra en sí, teoría, proviene del griego tea, que significa vista, porque originariamente se pensaba que la teoría estaba centrada o basada en la observación, en una paciente observación del objeto que se quería conocer. Con el transcurrir del tiempo, el pensamiento fue tomando conciencia de que más allá de la observación, no hay observaciones neutras, sino que en realidad nosotros para formular algún tipo de teoría hay que formularse una serie de hipótesis especulativas, es decir, tenemos que arrojar sobre lo que miramos una serie de preguntas, de indagaciones, y no todos podemos ver lo mismo en relación al objeto que se intenta estudiar. Por eso, podemos decir que la propia observación, invirtiendo, esto de que la teoría depende de la vista, la propia observación, lo que se ve, depende en realidad de la teoría. En nuestro campo no es lo mismo
el tipo de trabajo que se podría indagar desde materias tecnológicas en relación a materias del área de ciencias sociales. El objeto puede ser el mismo, o el objeto como objeto de estudio, pero en realidad las categorías conceptuales que arrojamos sobre el objeto van a ser distintas, porque lo que se intenta averiguar, indagar, son cuestiones diferentes. La teoría también tiene efectos sobre lo real, es decir, que no es neutra, sino que opera sobre la realidad. La manera en que, por ejemplo, esta película muy significativa del siglo XX, como fue Metrópolis, Fritz Lang, está teorizando, está arrojando sobre la manera de ver el mundo en ese momento, la ciudad, la metrópolis, todas estas ideas críticas respecto del progreso y las implicancias que tenía el desarrollo industrial maquínico sobre la alienación del hombre. Roberto Doberti en realidad nos habla de la fundamentación y de qué significa en términos de nuestras capacidades proyectuales, esto de formular teoría. Y en relación a lo que decíamos de la mirada o del ver, una mirada que ve y quiere ver más porque pretende disponerse para una acción diferente. Es decir, que hay una actitud proclive a indagar teóricamente. Pero la comprensión que alcanza hace que lo que nos pasa no se escurra. Es decir, que genera algo queda, intenta hacer cuestión de lo que nos pasa, es decir, formularla en términos de preguntas, problematizar su recurrencia, es decir, que podríamos pensar que una de las tareas principales de la teoría que nos compete es la de problematizar, pensarla como problema y formularnos preguntas. Esta es una instalación de Ai Weiwei, un artista chino contemporáneo, Ai Weiwei en La Boca, en Buenos Aires, Fundación Proa. Fíjense con estos cuadros de bicicleta, cómo genera esta especie de filtros de la mirada. Y la teoría de alguna manera implica algún tipo de filtro de la mirada. Nos dice Doberti, las exploraciones requieren de una fundamentación que las oriente, las posibilite y las delimite a través de las categorías que supone el montaje conceptual que organiza. Subrayo las categorías, porque las categorías van a ser parte fundamental de nuestro trabajo teórico. Las teorías son conceptos operativos que nos permiten abordar el objeto de estudio, abordar algún tipo de proceso de conocimiento del objeto de estudio. Ahora, las categorías no son universales, van a ir cambiando de acuerdo a los puntos de vista en los que nos vamos a ir posicionando. Esta es una instalación, fíjense, cuando la vemos desde este punto de vista, vemos una serie de bloques, de tótems. Ahora, cuando miramos, ponemos el ojo en estos huecos, en realidad podemos empezar a ver los ciclos de la luna. La concepción platónica o el aporte de Platón es fundamental para poder pensar esta primera unidad, esta primera unidad temática del habitar como descubrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque Platón aporta o genera lo que fue la teoría de las ideas, algunos la llaman también la teoría de las formas. Ideas no en el sentido de que no podemos pensar la palabra actualmente, idea como un pensamiento, sino en realidad para él las ideas eran entidades existentes, pero en otro mundo, en un mundo ideal, en ese mundo que está más allá de nuestra propia realidad sensible, el mundo de la metafísica. Metafísica significa meta más allá de la fisis. Física significa fisis, que es la naturaleza, más allá de la naturaleza, más allá de nuestro mundo. Es decir, para Platón las ideas eran entidades
perfectas, verdaderas, que habitaban ese mundo ideal perfecto, por fuera de nuestro mundo. Por eso afirma que el mundo verdadero estaría más allá de la experiencia de los sentidos, de nuestros sentidos, y subordina la experiencia a los modelos ideales. En este sentido, podemos pensar que hay una escisión entre apariencia y realidad. A nosotros no nos es dado ver la apariencia de la realidad, pero la propia realidad para Platón está en ese otro mundo perfecto, ¿no? Ese mundo verdadero. En este sentido, él funda lo que se llama o genera como concepto el concepto de mímesis. Mímesis significa imitación. ¿Qué significa? ¿Qué es la imitación? En realidad, dado que está ese ideal perfecto, nosotros desde la actividad de conocimiento en nuestro mundo, generamos o podemos tener como faro esos modelos ideales, perfectos, verdaderos, a través de una serie de copias y de simulacros, que serían las malas copias. Es decir, que lo que nosotros hacemos es imitar de alguna manera o intentar descubrir la perfección de esos modelos ideales. Él funda la Escuela de Atenas. Fíjense, miren esta obra pintada por Rafael en el año 1509, de lo que fue la Academia de Platón, que ahí se dice que surge o nace la filosofía. En el pórtico de ingreso de esta academia decía que no entre nadie que no conozca la geometría. Nos está diciendo que Platón valoraba especialmente, como dentro de estos modelos ideales, por ejemplo, la matemática, la geometría. En ese mundo habitado por los arquetipos platónicos, en ese mundo metafísico, operarían estos especies de ejemplares verdaderos y únicos, es decir, que cada elemento que hay en nuestra realidad sensible, la mesa, la vaca, lo que fuera, se corresponde con ese arquetipo ideal verdadero que tiene un carácter perfecto. En nuestro mundo no hay nada que sea tan perfecto como esos ideales arquetípicos. Y por supuesto los sólidos platónicos operarían por su regularidad, su simetría y su perfección como modelos ideales. René Magritte, fíjense, alude a esta concepción platónica cuando vuelve a representar la obra, ya como un cuadro objeto, esto no es una pipa, y lo relaciona con esta pipa ideal que sería el arquetipo de pipa desde la concepción platónica. La concepción de los griegos respecto del arte estaba vinculado a la noción de poiesis, de tecné y de poiesis. Poiesis significa hacer posible, hacer visible, es decir, que para Platón el arte hacía posible, hacía visible aquello que no era visible a simple vista, es decir, hacía aparecer o emerger algo del no ser al ser, a partir de la construcción de una técnica, de un procedimiento que permitía construirla. El arte para los griegos estaba en la vida cotidiana, en la ciudad, en las esculturas. Platón, entonces, fíjense, acá operaría bien esto de la mímesis. ¿Qué significa? Que desde esta concepción, la perfección, es decir, el ideal verdadero, estaría en ese otro mundo, en el mundo suprasensible, que sería un ideal asegurado por la divinidad, digamos, por los dioses. En cambio, la naturaleza o la perfección de la naturaleza ya sería una imitación o un reflejo de esa divinidad, es decir, que estaría en un segundo nivel. Y por otra parte, el arte estaría reflejando la naturaleza, es decir, la perfección del arte sería ya reflejo de la naturaleza, es decir, que estaría en un tercer nivel, no sería
la concepción del arte que más adelante, en la Edad Media, la del arte, el artista como un ideal perfecto, sino que en realidad estaría en un tercer nivel un poco más degradado en relación a esa perfección ideal. Acá vemos cómo opera la mímesis, en una especie de imitación jerárquica donde hay modelos más próximos a ese ideal perfecto, hasta las copias, el arte como copia de la realidad, que se van degradando cada vez más en la medida que se convierten en más imperfectas hasta llegar a los simulacros. En términos contemporáneos, fíjense cómo esta teoría o esta concepción neoplatónica incide sobre nuestra contemporaneidad. Siglo XX, 1965, esta muestra en el MoMA de Joseph Kosuth se llama Una y tres sillas y estaría problematizando esta relación entre la realidad, la representación y el lenguaje. Presenta Kosuth esta silla de madera, la fotografía blanco y negro de la silla y la definición del diccionario a partir del lenguaje escrito con palabras. Ninguno de estos objetos estaría colmando la idea de silla o el ideal de silla, que sería metafísico y que estaría en ese otro mundo perfecto, ideal. Porque además, ni siquiera esta silla, que estaría más próxima a lo real, colmaría la propia realidad de la silla, porque habría tantas sillas, modelos de sillas, tipos de sillas, materiales para construir una silla. Es decir, qué tarea difícil esto de intentar atrapar la realidad, representarla, asirla y formular teorías. Platón también, a través de una alegoría muy conocida, que es la alegoría de la caverna, que seguramente ustedes han tenido noticia de este relato, seguramente en el secundario, nos está hablando también de estos dos mundos, el mundo de la luz, el mundo perfecto que estaría en el exterior, y este mundo de las sombras en el interior de la caverna, en la que habitan unos sujetos que son prisioneros y que están encadenados, que nunca han salido al exterior y que tienen conocimiento de los objetos del mundo a través del reflejo que la sombra, digamos, de algunos objetos que están interpuestos en relación a esta fuente luminosa, a este fuego, y se reflejan sobre la pared de la caverna. Ellos creen, porque han estado siempre, estos son los límites de su mundo, creen que esos reflejos son los objetos verdaderos. Cuando uno de los prisioneros se libera y puede acceder a conocer el mundo, a vivenciar el mundo exterior, se da cuenta que vivió engañado y que la verdad está en esa verdadera luz, en ese verdadero sol que representa ese mundo metafísico, ideal, perfecto, que no nos es dado a conocer. Ahora, esta concepción tiene actualidad en el sentido de que nuestra caverna moderna, como bien lo representa esta caricatura, este dibujo, ya estamos encerrados por otros medios, ¿no? Estamos encadenados a otro tipo de artefactos que nos muestran la realidad o nos construyen un efecto de realidad. Todos vivimos en la caverna y hoy más que nunca en los que estamos todos confinados a nuestra caverna, en algunos casos confortable y en otros casos muy precaria. Cornelius Castoriadis repiensa esto de la caverna y fíjense que la invierte o la da vuelta cuestiona esta alegoría de la caverna de Platón y lo hace de esta manera. Pensar no consiste en salir de la caverna ni reemplazar la incertidumbre de las sombras por los contornos recortados de las cosas mismas. La claridad vacilante de una llama por la luz del verdadero sol consiste en entrar en el laberinto
Consiste en perderse en galerías que solo existen en la medida en que las cavamos incansablemente, en girar en círculos en el fondo de un callejón sin salida, cuyo acceso se ha cerrado detrás de nuestros pasos, hasta que esta rotación abre inexplicablemente fisuras transitables en la pared. ¿Qué nos está diciendo Castoriadis? No es necesario salir de la caverna para descubrir la verdad que está afuera, en ese otro mundo, sino que en nuestro propio mundo la tarea que se nos impone es tratar de abrir esas fisuras transitables en la pared. Y eso lo podemos hacer a través del pensamiento crítico, a través del intento de desmontar lugares comunes, estereotipos que se nos venden como verdades. Antoni Tàpies, un artista catalán, fíjense que a su manera abre fisuras transitables en la pared a través de esa generación de signos, de esa pintura que tiende a lo informal y a lo matérico y que recurre también al lenguaje para repensarlo y repensarnos. Esta es su casa museo en Barcelona, que espero que alguna vez podamos visitar cuando podamos volver a movernos por el mundo. Esta concepción platónica entonces nos abre la pregunta por el habitar como descubrimiento, desde esta mirada neoplatónica, como si hubiera en realidad ese interés por descubrir algo del orden de eso esencial del habitar, que lo podríamos formular desde estas preguntas, ¿no? ¿Hay algo así como una esencia del habitar, distintiva de lo humano? ¿Habría un habitar verdadero, metafísico, ideal, avalado por esos valores atemporales, desde esa esencialidad arquetípica de la que estuvimos hablando? Es una pregunta que queda abierta y que la vamos a seguir trabajando en la segunda parte de esta clase.